Bueno, tal como usted refiere, no es una situación nueva. Nosotros, yo le diría casi que desde el momento en el que me senté en mi banca legislativa, empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando en las instituciones de salud mental, quizás no, seguramente, impulsada por mi propia vocación profesional, y dimos cuenta durante todo el año pasado, proponíamos la declaración de emergencia, hicimos una primer denuncia penal en el mes de octubre, después de no haber encontrado con el gobierno, y este año yo ya he hecho otras visitas este año, tanto al Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, como al neuropsiquiátrico que fue objeto de un incendio y que también tiene serios problemas. El viernes pasado fuimos nuevamente a Belleville e ingresamos a Las Salas, que era el lugar donde yo no había ingresado el año pasado, y la verdad que con lo que nos encontramos fue básicamente con una postal del horror, ¿no? Con una postal de lo que es un campo de concentración, de lo que era un campo de concentración, solamente que está ubicado en pleno siglo XXI en una de las provincias más ricas de la Argentina. Legisladora, ¿cómo está esta causa ahora? ¿Qué es lo que hizo usted puntualmente? Bueno, la causa, hoy nosotros concretamente hicimos una presentación ante la Fiscalía General de la provincia y mantuvimos una entrevista con la Fiscal General en donde le solicitamos que la justicia tome medidas urgentes y que ella como jefa de los fiscales ordene a los fiscales que se aboquen de manera inmediata a dictar las medidas necesarias para cesar en esta violación permanente a los derechos humanos. Ella se comprometió a reunirse con el fiscal de la causa anterior, o sea, la denuncia del año pasado, y con el fiscal que había recaído la denuncia que hoy presentáramos. Bueno, porque en esto también tiene que estar claro, Claudio, hay a mi entender, y con respeto de aquellos fiscales que se ocupan, pero está claro que en este tema ha habido una connivencia del Poder Judicial con el Poder Político, porque inclusive ha habido jueces de control de ejecución penal que el año pasado, casi en paralelo a la investigación que nosotros hacíamos, ya le habían dado cuenta al Superior Tribunal de Justicia de esta situación que se vivía en Belleville. En la parte edilicia está a simple vista, quizás el horror de lo que pasa en los que están allí internados no esté a simple vista, pero yo tengo la certeza de que tanto las autoridades municipales como provinciales tienen perfecta noción, inclusive el propio ministro actual de Salud Mental estuvo el año pasado recorriendo este hospital y él mismo lo calificó como un espanto. Para estar en este estado tiene que haber pasado años y gestiones para que esto se vaya deteriorando de esta manera. Así es, por eso la denuncia alcanza a funcionarios de este gobierno y del anterior, porque han pasado años. Yo, la verdad que es una responsabilidad pública, la ciudadanía me ha elegido para que me ocupe, no para que me preocupe, para que me ocupe de estas cuestiones, pero la verdad que entiendo, y lo hago a usted y a todos los medios de la zona, que si los medios de comunicación no ayudan a poner esto en la agenda pública, evidentemente el gobierno no se hubiese notificado o se hubiese dado por anoticiado de esto, por lo cual la función de la comunicación pública es central para que estos ciudadanos, que son los ciudadanos más vulnerables que tenemos como sociedad, sean realmente atendidos por el Estado. Legisladora, y usted ha hecho un recorrido también del resto de la provincia. ¿Cuál es el estado de los neuropsiquiátricos en otras zonas? En general, y esto era por la razón por la que hicimos la denuncia el año pasado, es muy similar a lo que se ve en Belleville y tiene que ver con la falta de recursos humanos, con la falta de asistencia, con situaciones de alta vulnerabilidad que se vienen dando a lo largo de los años. Sin embargo, yo debo decir, y esto es lo que me ha impactado realmente, no lo que me ha consternado como ciudadana y como legisladora, lo que sucede en Belleville no lo vi, no solamente en mi recorrido del año pasado, sino que no lo he visto en toda mi vida profesional, que ya voy a tener 20 años de ejercicio de la psicología. Bueno, y de hecho recuerdo que también cuando se planteó un poco este tema el año pasado con usted y se fueron adhiriendo otros sectores de la salud, se hicieron hasta marchas en Belleville, los vecinos marcharon, hubo reuniones del ministerio en Belleville junto con el director de este lugar, pero la situación, según su criterio, fue agravándose en vez de mejorar.
Así es, tan es así que inclusive las marchas del grito de Belville o de la multisectorial son anteriores a mi gestión como legisladora. Ellos llevan una lucha desde hace por lo menos 4 o 5 años y no han sido escuchados con cortes de ruta, diciendo lo que estaba pasando, por lo cual obviamente que esta situación no es nueva y por lo tanto no puede ser ni se puede argumentar desconocimiento, ni tampoco se puede argumentar, como he escuchado hoy, algún funcionario responsable del nosocomio, de que bueno, que tenemos que entender las patologías que allí se asisten, porque los pacientes tienden a orinarse encima, porque no controlan el esfínter. Le quiero comunicar a los funcionarios que sé perfectamente de las patologías que estamos hablando y precisamente por ese tipo de patologías la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda un enfermero cada 8 pacientes para que puedan ser asistidos en estas funciones que no pueden ellos asistirse solos. Entonces, cuando en Belville tenemos 80 pacientes y 3 enfermeros, allí está la respuesta al intento de justificación de un funcionario público que ya debería estar fuera de su lugar de trabajo. Bueno, son declaraciones, no sé si las mismas que indica usted, pero la subdirectora de Salud Mental de la institución, Cristina Merlo, consideró que más allá de las falencias edilicias hay que tener en cuenta las patologías con las que se trabaja y dijo que muchos pacientes aparecen en esta situación porque son pacientes que no aguantan la ropa, se desvisten solos, son muy agresivos y demás. La doctora Merlo explique cómo es posible que en el hospital de Belville haya ya 6 sumarios iniciados por muerte de etiología dudosa. Claro. Que explique cómo es posible que un paciente haya sido encontrado, que explique cómo es posible que una paciente el año pasado se haya caído a un pozo séptico y al otro día haya fallecido por causa de la intoxicación con materia fecal. La verdad que a mí me parece de una irresponsabilidad profesional, de una falta de ética profesional, intentar justificar lo injustificable. Acá claramente hay un abandono de personas por parte del Estado que excede las características de las patologías que estamos hablando. Sí, porque hay según las imágenes que estamos viendo, porque le cuento que a medida que estamos hablando con ustedes, estamos reproduciendo imágenes logradas allí en el interior del Neuropsiquiatra, el informe que usted ha elaborado para el diario La Voz del Interior, y que las imágenes dan cuenta de un abandono más allá del estado mental de la gente, ¿no? Es un abandono edilicio, de infraestructura, de cuidado, de sanidad, que no tiene nada que ver con la salud mental. Bueno, pero además quiero decir una cosa, fíjese un dato que no es menor, que la doctora o que cualquier funcionario me explique a mí cuál es la razón sanitaria, ¿sí?, por la cual se llega a apelar a las mujeres que allí están internadas. Porque eso se hacía en los campos de concentración, cuando los nazis no querían ni darles jabón para que se bañen, ni darles duchas de agua caliente, ni mucho menos darles los shampoos o los medicamentos para combatir la pediculosis. Esta situación es la que se vive en Belville, porque no hay enfermeras suficientes para que se ocupen de estas pacientes, porque no hay antibióticos, no hay shampoo, porque no hay nada de nada. ¿Sí? A esta situación, bajo el justificativo de que para combatir los piojos, ¿con qué derecho? Escuche lo que le digo, ¿con qué derecho el Estado, ¿sí?, la despoja de la feminidad? ¿Con qué derecho la despoja de su condición humana, pelándolas y rapándolas sobre pretexto de una cuestión sanitaria? La verdad que es una aberración desde el punto de vista humano, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista profesional. La verdad que es inconcebible, no hay justificativo. Yo apelo a que el gobierno de la provincia, en lugar de buscar justificativos y mirar cómo monta algún escenario mediático, la verdad que a mí me interesa que le solucione la calidad de vida a estas personas.